Amigos, el Ministerio de Cultura realiza los Diálogos Culturales 2023. El interés del gobierno es mantener un vínculo permanente con las comunidades para darle respuesta oportuna a sus demandas. Pero también se trabaja con la Universidad de Berkeley para que estudiantes de música dominicanos tengan la oportunidad de recibir orientación de esta prestigiosa escuela de música. Sobre todo esto y la cumbre de presidentes que ya se acerca, vamos a hablarlo esta tarde con la ministra de Cultura, la señora, ay Dios, la señora Milagros Germán. ¿Para qué sepa? Ay, Dios. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No. Cónchale, hasta me cuesta. Señores, increíble. Esa señora, que hoy ministra de Cultura, la querida amiga primero, creó este programa. ¡Ay, sí! Fundadora, creadora. Así mismo. ¿Se acuerda que ahora que nos tomamos la foto en la Torre Solazar, allá arriba? Allá arriba, donde queremos hacer un piano bar ahora, para cuando nos retiremos. Hacer un negocio de Pero eso está chulo, señores. Y cultura. Exacto. Pero ahora en Milagros estaba viendo a Miralba, que aprovecha estas horitas para comer una semillita. Milagros también tenía su cosa de almuerzo, era puntual, importante, con Manuelita Germán, que nos ayudaba al inicio. Manuela. Pero nada, es parte de la historia y es de las cosas buenas que se cuentan, como la parte ahora que se ha vivido y disfrutado también desde el Ministerio de Cultura para crear políticas a favor de la cultura de los dominicanos en todas las vertientes. Y tengo que decirlo, no porque estés presente ni que seas mi querida amiga, sino que he visto, quizás por primera vez en muchos años, una diversidad. Lo mismo vamos desde los carnavales a una bienal, que a un Mark Art que vi ahora este fin de semana, que estamos hablando de la museografía. En la ciudad colonial y en Montesinos y en algunos otros lugares escogidos para exhibir parte del trabajo de los latinoamericanos en artesanía, en cultura, en diseño. Ha sido algo, señores, de verdad espectacular, como no se había visto en esta ciudad hace muchos años. Ojalá que esta sea, el Design Week sea una experiencia, y así creo que logramos comprometer a sus creadores, a Jorge Brown, a Olga Alba, a Lía Pellerano, a replicar este proyecto ya hecho una realidad todos los años, porque de verdad que nos convierte en un hub de cultura, en un hub de creatividad, en un hub de diseño y en apoyo a la industria naranja y a la economía naranja, que es una industria que de verdad debemos de medir con más rigor, y en eso estamos desde el día 1 que asumimos este ministerio. Pero yo los interrumpí, sigan ustedes con el... No, sí, a propósito del Design Week, ha coincidido todo esto con el inicio en las próximas horas o en 2 días de la Cumbre Iberoamericana. Hoy el canciller de la República daba una primera conferencia de prensa en torno a lo que va a ocurrir. Se van a reunir acá jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, incluyendo al rey y la reina de España, que están desde el día 1 al frente de estas cumbres. Es la 28ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que tiene un peso importante también la cultura. ¿Qué va a pasar? Bueno, es la oportunidad de unir una comunidad y una región política que ha estado muy unida desde hace muchos años en la búsqueda de soluciones comunes a desafíos comunes. Algunos países más adelantados que otros, pero todos con grandes desafíos, sobre todo después de una pandemia que nos tocó a todos por igual. Estamos hablando de 22 presidentes que representan 22 países. La cumbre, la
la llevan a cabo estos presidentes y estos líderes, pero en representación de sus ciudadanos. Son 22 países de los cuales todos buscamos un diálogo común a problemáticas comunes. Iberoamérica es una región bastante cohesionada, que trabaja desde el diálogo y el consenso político, el consenso social, avanzando en el cumplimiento de nuestros acuerdos de cumbres anteriores, en nuestros acuerdos de políticas públicas, y que se van actualizando pues cumbre tras cumbre. Qué bien. Hablemos un poquito de algo que a mí me llamó la atención y es quizás un punto dentro de una amplia zona que es la Plaza de la Cultura. Recuerdo que a final de año, estos niños lindos, ahora, a final de año allí ocurrieron grandes fiestas, o sea, desde lo más culto hasta lo más popular. Tuve la oportunidad de visitar uno de los museos a propósito de la presentación de un viaje a la historia que lanzó la Fundación Corripi. Quedé maravillado con el Museo de Historia. Bello, o sea... Fuiste a la Cinemateca, eso está precioso. Bello. Yo estuve la semana pasada allí y me quedé así. Bueno, hay un ciclo de cine iberoamericano ahora a propósito de la cumbre en la Cinemateca. ¿Qué ha pasado con la Plaza de la Cultura? Ahora que va a ser los soberanos ahí en el Teatro Nacional. La Plaza de la Cultura está viviendo un renacimiento, al igual que yo creo que está viviendo la cultura en sentido general, no solo en nuestro país. Creo que la post-pandemia nos acercó mucho a todas esas manifestaciones artísticas y culturales que nos salvaron un poco durante la pandemia. Cuando asumimos como Ministerio de Cultura, uno de mis principales proyectos fue rescatar esa plaza emblemática para la ciudad, el lugar desde donde tantos dominicanos y dominicanas se reencontraban con su historia, con sus museos, con su vida cultural, con sus paseos cotidianos. La Plaza de la Cultura en Gascue, desde mi niñez, fue un lugar emblemático, a donde íbamos en búsqueda de conocimiento, pero también en búsqueda de esparcimiento, de entretenimiento, en un espacio familiar, y se veía tan descuidada, tantos aplazamientos para ser rescatada. Parecía más un parqueo público que una plaza donde el ciudadano pudiera ir a respirar aire fresco y caminar y entrar a los museos y visitar sus espacios, sentarse en sus fuentes, tirar fotos, dibujar como antes se veían los estudiantes hacerlo. Nos propusimos inmediatamente el rescate de la plaza. Resulta que habían varios museos que estaban cerrados desde hacía años. El Museo de Historia y Geografía tenía 15 años, rumbo a 16 años cerrado. El Museo del Hombre Dominicano tenía 4 años cerrado. No tenían energía eléctrica y era falta de gestión, porque ni siquiera eran grandes inversiones que había que hacer. Hicimos un levantamiento técnico e inmediatamente dimos con algunas de las primeras soluciones, y creo que en ayuda, articulando con gestiones con otros ministerios y con otras dependencias y con otros compañeros funcionarios, pudimos poner en práctica un plan con una planificación estricta. Lo primero fue devolverle a la plaza, a los museos, la interconexión eléctrica, que no tenían interconexión eléctrica, y luego empezar a darle vida a aquellos museos, a seguir con la curaduría que ya había iniciado junto con el sector privado. Empezamos inmediatamente una tanda de reuniones estrictas y muy cercanas con el voluntariado de la Plaza de la Cultura. Cada uno de los museos tiene un voluntario que representa
parte privada, la empresa privada, que también tiene y se involucra con muchísimo gusto y con muchísima capacidad de protección de nuestros patrimonios para poderle devolver a la ciudad y al sector cultural, a la comunidad cultural, sus museos. Aportamos, fue casi mitad y mitad en una planificación y en una proyección de que tanto daba el sector privado y al otro día la presidencia de la República aportaba más o menos la misma cantidad, porque los recursos no estaban en el Ministerio de Cultura para ese rescate que se hizo. Tuvimos que tocar muchísimas puertas del Estado y del sector privado a través del voluntariado, y se logró así eso que ustedes están viendo: 7 fuentes rescatadas, todas las vías ya pavimentadas. Nos falta todavía un poco, nos falta por ejemplo la señalética, que fue completamente renovada. Viene una señalética mucho más joven, mucho más colorida, las fuentes prendidas, las 7 fuentes prendidas, todas las luminarias encendidas que cada cierto tiempo fallaban o se las robaban. Tuvimos que renovar la seguridad. Ahí hicimos una articulación con el Ministerio de Defensa, que nos enviaron más agentes para poder proteger a la ciudadanía que va allí a caminar. Desalojamos las calles de la Plaza de la Cultura de todas aquellas chatarras que habían enviado a morir a las vías, y desalojamos de los parqueos para que fueran para los usuarios de la plaza pública, de la Plaza de la Cultura. La Plaza de la Cultura no es un parqueo público. Entonces, por instrucciones del presidente, dejamos todas las vías de la Plaza de la Cultura para caminar las personas que van allí, para que se puedan usar los que quieran tomar clases de yoga, los que quieran ir a estudiar, los que quieran ir a pintar, los que quieran ir a tomar fotos. Todo lo que antes se hacía en la Plaza de la Cultura se le ha devuelto. Vamos a tener baños públicos que antes no tenía. Estamos casi inaugurando un café dentro de la Plaza de la Cultura, baños públicos para el usuario. Tenemos 7 puntos de internet gratis, Wi-Fi gratis en 7 puntos distintos de la plaza. Y en fin, me da mucha satisfacción lo que está pasando ahora con la Plaza de la Cultura.